Buenas noches con todos. En esta asignatura de teoría de probabilidades, el tema de hoy es evento o suceso, el cual nos vamos a guiar en el libro de probabilidades y estadísticas para la ingeniería y ciencias de J. Debord, página 50, sección 2.1, y el ejercicio que voy a resolver es el ejercicio número 4. Ahora, antes de resolver el ejercicio, debemos saber qué es un evento. Un evento es cualquier recopilación, es decir, es un subconjunto de resultados contenidos en el espacio muestral. Un evento es simple si consiste en exactamente un resultado y compuesto si consiste en más de un resultado. Ahora vamos a resolver el ejercicio que nos dice el enunciado. Está clasificada como tasa fija, que lo denominamos con F, o tasa variable, que lo denominamos con V. El literal A nos pide, ¿cuáles son los 16 resultados en este? Entonces, A es igual a F, 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 V, F, F, V, V, F, V, 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 F, V, F, V, F, V, V, F, F, V, F, 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 V, F, V, 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 F, V, V, F, F, V, F, 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 V, F, V, F, V, F, F, V, V, F, V, 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 F, V. Como podemos ver, ahí están los 16 resultados es decir, de esta muestra. El literal B nos pide ¿qué resultados están en el evento en que exactamente 3 de las hipotecas seleccionadas son de tasa fija? Entonces, A es igual es decir, que cada muestra de estas tenga 3 tasas fijas, es decir, 3 Fs. Entonces, como podemos ver, en el primero tiene 3 Fs igual F, 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 V, F, V, F, 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 V, F, V, F, F, F. Entonces, está cumpliendo con lo que pide. Literal C tenemos qué resultados están en el evento en las que 4 de las hipotecas son del mismo tipo. Podemos ver F, 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 V, 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 en la que son iguales. Nos lo piden literal. Ahora tenemos el literal D. ¿Qué resultados están en el evento en que a lo sumo una de las 4 es una hipoteca de tasa variable? Es decir, que al menos en una de estas muestras o de estos subconjuntos tenga una hipoteca de tasa variable, es decir, una V como lo hemos denominado aquí. Entonces tenemos que en el primero A tiene o sea, una variable F, F, V y tenemos aquí la variable que nos pide V. Como podemos ver, en cada uno de estos subconjuntos está al menos una variable V. Vamos con el literal E. ¿Cuál es la unión de los eventos en los incisos C y D? ¿Y cuál es la intersección de estos dos eventos? Como podemos ver, el inciso C está compuesto por F, 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 F y V, V, V. El inciso D de la misma manera tiene estos subconjuntos. Ahora, la unión el literal C y D queda así. C unión D es igual a, entonces vamos a poner todos estos subconjuntos. Podemos ver que en el literal C y D se repite VV. Entonces, el VV solamente le mandamos una sola vez en el que es C unión D. Y de esta manera copiamos todos los elementos, es decir, del inciso D.
Ahora la intersección entre C intersección D quedaría V. Como podemos ver, V es lo que intersecta entre estos dos conjuntos. F, ¿cuáles son la unión e intersección de los dos eventos del inciso B y C? Eh, Tenemos que el inciso B es, como podemos ver, está aquí, igual el inciso C es FFV. Ahora, la unión entre B y C quedaría de esta forma. B unión C es igual. Copiamos todo lo que es los elementos del inciso B y como ahora el inciso C, podemos ver que F ya está repetida, entonces acá solamente le agregamos el V, lo que no se repetía, es decir, lo que no está arriba. Entonces ahora, para sacar la intersección entre B y C, quedaría de esta manera. B intersección C es igual a F, es decir, F está intersecando entre estos dos subconjuntos. Muchas gracias, espero que